Pues hermanos, ya estamos en la hora 3 de nuestro Instituto Bíblico con el tema Pentateuco. Recordamos que es una materia muy bíblica, muy básica, pero lo importante es que aprendamos algo nuevo. Tal vez todos hemos leído el Pentateuco, hasta incluso lo hemos visto en diferentes enfoques, pero vamos a estar viendo algunos temas muy específicos, siempre procediendo de lo que conocemos a lo que no conocemos. Parte de lo que ya conocemos, bueno, la creación de Dios, las civilizaciones, y parte de lo que no conocemos, posiblemente cómo esas naciones se fueron formando, incluso hasta ser las naciones actuales. Y también algunos principios muy espirituales con el diluvio, ¿no? Tenemos un evento universal, una situación de juicio de parte de Dios, y aprendemos que Dios es juez, pero siempre da una gran oportunidad. Dios da misericordia. Y ya cuando veamos las civilizaciones, trataremos de ver qué aprendemos de ellas en lo bueno y en lo malo que tienen las civilizaciones. El punto 1 es civilización. Tenemos ahí a Sem. Dice, los descendientes de Sem poblaron Asia, las playas del Mediterráneo hasta el Océano Índico, ocupando el territorio entre Jafet y Cam. Usted recuerda muy bien que estos son los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero incluso hoy cuando hablamos de las razas humanas, hay algunas características muy específicas. Para nosotros ver gente europea es muy común. Normalmente gente de talla alta, de color de piel muy claro, incluso los ojos azules, ¿no? Que algunos quisiéramos tener, aunque sea por Photoshop, por lo que sea, pero es una característica. La raza negra, ¿no? Que también tiene sus características muy definidas y tienen, bueno, algunas cosas muy específicas. Y el resto de las civilizaciones también tenemos un origen, todo en la Biblia. Dice aquí que los descendientes de Sem están en Asia. Básicamente Asia es el continente más poblado del mundo, más naciones, más idiomas, más razas, y ahí tenemos hasta el Océano Índico. Entonces tienen una extensión territorial muy grande y ahí es todo lo que es la civilización con Sem, el hijo de Noé. Ahí tenemos en nuestro apunte ya que está Elam, Aser, Arfaxad. Y de Arfaxad viene ahí en Génesis 10:22, vienen Sela, Eber, Peleg, Joctán, Almodad, Sefel, Aser, Mabel, Gera, Adoram, Usal, Disia, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. O sea que este hombre tuvo una descendencia muy grande. Pero aquí tenemos algunos nombres que nos parecen muy importantes, ¿no? Como usted ve, por ejemplo, ahí la palabra Adoram habla mucho de los asiáticos. Muchas de las razas asiáticas son parecidas. Usted ve los chinos y los mongoles, son muy parecidos, ¿no? Pero para nosotros nos vemos igualitos y ellos tienen un factor común genético. Viene aquí desde la Biblia, tenemos esto también en Génesis 10:25. Ahí 10:25 viene Eber. Eber también es un personaje importante y tuvieron esos hijos. Tenemos también ahí pues a la división. ¿Quién fue el patriarca principal? Los hijos que tuvo, nietos y hasta bisnietos. No sé si usted se ha dado cuenta de eso, que en la Biblia aparecen 4 generaciones, porque uno dice, bueno, es Sem, Cam y Jafet, pero cada uno de ellos tiene hijos, nietos y hasta bisnietos. Aquí tenemos en el apunte, en la división, hasta esos bisnietos, ¿no? Al final tenemos allá Lud, también no es tan importante en cuanto a nación, pero es parte de los semitas. Es importante que notemos que estos asiáticos semitas, mucha gente los conoce como judíos, ¿no? Para nosotros los judíos incluso decimos el antisemitismo es como estar en contra de los judíos, pero no son los únicos semitas. Hay aquí por lo menos unos 10 o 12 grupos y cada uno de ellos tiene idioma, tiene una trascendencia histórica e incluso tienen enemistad. Cuando usted ve la pelea con los árabes, ¿no? Que tenemos ahí los hijos de Ismael, vienen todos ellos también de los semitas. Y aunque eran de un parentesco muy cercano, lamentablemente tenemos guerra hasta el día de hoy. Usted ve hoy lo que está pasando ahí en Jerusalén y hay guerra entre ellos mismos, ¿no? Porque hay un odio, porque hay antecedentes de pelea y todo esto tiene pues una consecuencia histórica. Entonces vemos ahí cómo Dios tiene en su palabra muy específico cuáles fueron las naciones. No sé a cuánto nos han preguntado, ¿no? ¿Dónde están las naciones en la Biblia? Aquí están. Génesis 10, Génesis 11, tenemos esta división, nada más de los semitas, que es, decíamos, un grupo muy, muy fuerte, ¿no? Ya en el punto 5 tenemos Aram, también hijo de Sem, y él tuvo 4 hijos, Uz, Ul, Jeter y Mas. La tierra que habitaron desde Mesa
en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Esto está en Génesis 10:31. O sea, ahí en la Biblia dice específicamente qué tribu, qué nación y dónde habitaron. Ahora tenemos también ahí la palabra Uz. Uz con Z es de donde viene Abraham. Entonces para nosotros hoy es Babilonia, ¿no? Sería Irak. El día de hoy es Irak, que tenemos esa guerra tan fuerte con ellos y todo esto. Entonces estos iraquíes son el origen de las naciones, son muy antiguas las naciones ahí. Entonces este Uz es parte de la civilización que hoy conocemos como babilonios, ¿no? Y todos estos tienen una guerra, tienen una definición, tienen una diferencia en cuanto a lo étnico, pero originalmente eran familiares. También esto es algo muy importante, ¿no? Dios creó un hombre y una mujer, Adán y Eva, de ellos venimos todas las naciones. Entonces este parentesco común que tenemos tiene mucha repercusión porque está en la Biblia. Y decíamos, bueno, ahí están todos los nombres, ¿no? De hecho, fuimos al texto, ver en qué texto dice qué naciones, qué tribus, qué lenguas, y de ahí tenemos entonces este origen de las naciones de Sem. Entonces son asiáticos, básicamente los judíos son importantes porque en ellos viene la salvación, no porque ellos sean especiales, sino porque Dios los eligió para que la salvación llegara a las naciones a través de Jesús. No sé cuántos tenemos esa idea, ¿no? De que los judíos o son algo muy bueno o son algo muy malo. Entonces la gente que los ve como algo muy bueno, pues como que los idolatra, ¿no? Muchos quisieran incluso ser judíos. No sé si sepa que hay mexicanos judíos que dicen, yo soy mexicano, pero yo quiero ser judío. Y se sienten que se ubican con la ley, pero no hay salvación en esto, porque todo el Antiguo Testamento no había salvación. La ley nada más señalaba lo fuerte que es el pecado, no salvaba, no cambiaba, nada más indicaba cuán grave es el pecado, pero no hay salvación. Y de igual manera hay mucha gente que odia a los judíos. Se llama antisemitismo, ¿no? Dice, no, los judíos son lo peor. Ahorita que tenemos esta guerra ahí en su territorio, hay gente que está muy a favor o muy en contra. Nosotros decimos, no estamos ni a favor ni en contra. Quisiéramos que hubiera justicia, ¿no? Que hubiera pues buen trato a todas las razas y naciones, pero a veces la gente se apasiona y están con esa división ahí en cuanto a este tipo de pues afecto o odio para los judíos. Nosotros ni los tenemos afecto ni los odiamos. Esperamos que estén salvos, ¿no? Decía Pablo el apóstol, yo quisiera que mi nación fuera salva, y él era judío. Entonces Pablo reconocía que no son salvos, tienen la ley, tienen sacrificios, el sacrificio intentaba acercarlos a Dios, pero no cambia su corazón. Y tampoco los hace algo muy especial, porque algunos piensan que son muy especiales, ¿no? Dicen, yo soy judío, pues sí, pero no basta con ser judío, hace falta tener a Jesús en su corazón. Cuando son, entonces se llaman judíos mesiánicos, ¿no? ¿Se acuerda que algunos judíos de nacimiento o de religión se convierten en cristianos? Se llaman judíos mesiánicos. Entonces empiezan a conocer a Jesús, pero todavía no están en un proceso de, a lo mejor sí se convierten, a lo mejor no, porque siguen teniendo mucho la ley, ¿no? Teniendo muchas ideas, muchas costumbres, prácticas muy definidas en su religión que les estorban para conocer el Evangelio. Porque en el Evangelio no es el que es judío, lo dice Pablo, ¿no? No es el judío ni el griego, sino el que tiene a Jesús en su corazón. Entonces hay que evangelizarlos, hay que orar por ellos. Otra tribu importante es Cam. Tenemos ahí en la página 13 del material, Cam, Génesis 10, del 6 al 20. Ahí dice todo esto. De Cam viene Cus, que tuvo un hijo llamado Seba, Avila, Sabta. Y luego tenemos a Nimrod, que dice fue el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador. Génesis 10, 8 y 9. Reinó en Babel, Enec, Akkad y Calne, en la tierra del Sinar. Génesis 10, 10. Salió para Asiria, edificó Nínive, Rehobot, Cala y Rezón. Génesis 10, 11 y 12. Tenemos aquí entonces de los de la tribu de Cam algo muy interesante, porque tenemos ahí, por ejemplo, a Avila, que se menciona en varias ocasiones. Es un líder, es un patriarca llamado Avila, aunque el nombre parece femenino, para nosotros es hombre. Avila es femenino, es masculino y tiene alguna cuestión histórica ahí. Septa también tiene alguna repercusión, pero no sé cuántos hemos oído de Nimrod. Dice ahí Génesis 10, 8 y 9, y Nimrod, que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Algunos piensan que nada más está diciendo que era un cazador muy hábil, pero recuerde que el hebreo no es muy preciso, el hebreo es muy enfático, es así como muy emocional. Entonces no quiere decir que era alguien con habilidad como cazador, sino que se opuso a Dios.
Este Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová, se opuso a Dios. Y si usted investiga quién es Nimrod, es el fundador de una religión idólatra y de incluso relación de incesto. No sé cuántos hemos visto la imagen de un hombre y una mujer y un bebé. Aquí en México tiene nombre, ¿no? Pero lamentablemente no son ni José y María y Jesús. Originalmente eran Nimrod, Semiramis y el hijo de ellos, que nació por incesto de la relación de esta mujer con su hijo. Entonces tenían incesto en su vida y fundaron una religión pagana totalmente, de adoración a ellos como dioses. Entonces tenemos ahí, el hijo se llama Tamuz, con doble M, ¿no? Tamuz. También no sé cuántos han oído de Tamuz, pero igual no es Jesús, es Tamuz. Y este era un hombre perverso que tuvo relaciones sexuales con su mamá y fundaron una religión totalmente idólatra. Entonces tenemos ahí a Nimrod, que fundó una religión falsa, que tenía una moral muy mala y además fue muy importante en el mundo. No sé cuánto nos damos cuenta de que incluso en la actualidad hay gente que hace cosas muy malas y es muy famosa. A la gente le encanta la fama, los talentos y que bueno, se ha conocido, aunque lo que hace está muy mal. Y entonces tenemos esto desde Nimrod. Algo interesante aquí que tenemos que decir. Algunos atribuyen incluso que Nimrod tuvo este hijo Tamuz el 24 de diciembre. Cuando nosotros hablamos de la fecha de Navidad, algunos incluso se enojan. ¿Con cuántos se han enojado porque celebramos la Navidad? Con nosotros sí, se han enojado. ¿Por qué hacen la Navidad? Es diabólica, no está en la Biblia. Es la religión de Semiramis y Tamuz. A lo mejor sí, a lo mejor no. No tenemos la certeza de que en esa fecha para nosotros tenga la relevancia que tuvo para Nimrod y su familia. Pero cuando nació Jesús, de María, por supuesto, y como José, de protector de la familia, y celebramos ahí un día que nació Jesús, lo estamos haciendo con gozo. No estamos adorando a Tamuz, ni a Semiramis, ni a Nimrod, estamos recordando quién es Jesús. Cierto que no nació en diciembre, ¿no? Porque como dice ahí que había pastores en la región, o sea, no era invierno. Posiblemente verano o posiblemente hasta incluso primavera o en otoño, pero no sabemos la fecha. ¿Por qué? Porque igual la gente adora más a las fechas que a Dios. ¿A cuánta gente le gusta más la fecha que Jesús? Incluso cuando hablamos de Navidad, no dicen, es día de Navidad, no dicen es día de Jesús o de la salvación, dicen es regalos, es fiesta, es celebración. Sí, es todo eso, pero lo más importante es que es Jesús. Entonces, si usted escucha personas que se oponen a la Navidad y dicen que fue Tamuz y todo esto, posiblemente sí, posiblemente no, porque no hay una fecha exacta para el nacimiento tampoco de este otro, pero cuando lo relacionamos con Jesús, nosotros estamos predicando el Evangelio. No sé a cuántos nos ha tocado la bendición de predicar a Jesús en Navidad, y no decimos ni Tamuz, ni Semiramis, ni Nimrod, decimos Jesús, el Salvador, el Señor, y celebramos el nacimiento más importante en la historia, que es el nacimiento del Hijo de Dios, que luego nos trajo la salvación, que no nació en diciembre, tampoco adoramos la fecha, pero qué bueno que tengamos una fecha, ¿no? Porque no sé si es mejor tener una fecha o no tenerla. Porque hay gente que dice, no, pues mejor así sin nada. Y no pongas tu arbolito. No sé cuántos por ahí son anti-arbolito, ¿no? No quieren que pongamos arbolito. Que porque es diabólico, que las esferitas son del diablo. Pues no son del diablo, más bien son eléctricas, ¿no? Pero realmente es una celebración. No sé a cuántos nos gusta en nuestro cumpleaños una celebración, pues una comida, estar con la familia, algo así que nos sea significativo. Igual Jesús es significativo cuando celebramos la Navidad. Entonces las personas que dicen, incluso muy evangélicos, no es el 24 de diciembre y no celebre nada, es muy diabólico, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo. Nosotros sí queremos celebrar a Jesús y predicamos el Evangelio. Incluso como iglesia, ¿no? En tantos años ya, en cada Navidad alguien se convierte. Predicamos de Jesús, oramos por la gente, es muy bonito. Los jóvenes hacen unas horas muy bonitas, ¿no? Teatro y canto y todo eso es muy bonito. Entonces tenemos que ver que no hay nada de malo con la fecha, aunque ciertamente no es que haya nacido Jesús en ese momento. Ahora, cuando habla de la región donde reinó él, son muchas. Hay 10 o 12 ciudades donde reinó Nimrod. Pero entonces hay una gran rebeldía contra Dios. Nimrod, además de la cuestión de incesto, fundar una religión, una familia divina, prácticamente sagrada, es falso. Pero dentro de lo malo que hizo, tenemos que ver exactamente qué hizo para no repetirlo. Por eso nosotros decimos, bueno, no adoramos a ningún hombre, ni a ninguna mujer, adoramos a Dios solamente, ¿no? Los hombres somos totalmente falibles, como dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso. O sea, no adoramos a ninguna persona, pero sí reconocemos que Jesús nació y que es muy importante para nosotros. Entonces, cuando vean a Nimrod, decimos un hombre que fundó todo esto, históricamente está mal, pero tenemos que entonces ver qué aprendemos de esta vida. No todo esto aparece en la Biblia. Nada más dice las ciudades donde apareció él y el nombre de él, ni siquiera la mujer ni su hijo. Pero tenemos ahí entonces la idea que la historia nos enseña. Aunque no sea bíblico, lo histórico nos enseña que fue una falsa religión que incluso tiene repercusiones el día de hoy. Hay muchas religiones con un hombre, una mujer y un bebé. Y eso pues no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Pero ahí viene entonces el origen con Nimrod, vigoroso, cazador delante de Jehová. Luego tenemos Rama, que tuvo a 2 hijos, Seba y Dedán. Luego Sabteca, también es nieto de Cam. Tenemos otro hijo de Cam, Misraim, que tuvo a Ludim, Anamim, Lejamim, Nefumim, Petrusim, Cashulim, de donde salieron los filisteos, y también Caftorim. No son medicinas, pero parecen, ¿verdad? Pero no. Si usted le quiere poner a su hijo así, pues póngale, ahí está. Es que es bíblico su nombre, pues sí. Parece medicina, pero es un nombre muy bíblico. Entonces tenemos ahí otra cosa de los que son importantes, ¿no? También Rama aparece como alguien que se opone a Dios, menos que Nimrod, pero igual tenemos ahí que sus hijos fueron importantes, ¿no? Seba y Dedán. Incluso todavía hay ciudades que vienen de Seba y de Dedán. Así es histórica la situación, aunque tenga miles de años, ¿no? Y también Misraim es muy importante, porque es igual asiático, fundador de algunas cosas importantes, y ahí vienen sus hijos, que todos parecen medicinas, pero bueno, estas personas ahí están en este pasaje de Génesis y nos enseña la Biblia de dónde vienen las naciones. Tenemos aquí algo muy positivo. Cuando la gente dice, es que la Biblia no dice dónde vienen las naciones, sí dice. Nada más que leerlo, viene en detalles acá a letra, ¿no? Con papel y letra ahí la cuestión, porque sí ahí vienen sus nombres. Son personas importantes, otras no tanto, pero ahí están sus nombres. Y aprendemos lo bueno y aprendemos lo malo. De Nimrod, lo muy malo, nada que sea pagano, que sea idólatra, que sea de perversidad, y lo bueno de algunos, bueno, que se acercaban a Dios. Entonces tenemos que ver esa situación ahí, personajes que están en la Biblia. Otros hijos de Cam, Fut, Canaán. De Canaán viene Sidón y Ed. Cam, de origen jebuseo, amorreo, jerjeseo, al heveo, al araseo, al sireo, al andaveo, al samuneo y el amateo. Esto está en Génesis 10, del 16 al 18. ¿Quién es importante aquí? Canaán. ¿Cuál es la tierra donde entró los judíos? Canaán. Para nosotros hoy día son así, pues igual asiáticos, ¿no? Hoy incluso son musulmanes. Ya no hay esa idea religiosa de antes, ahora son musulmanes casi todos. Pero los cananitas tienen entonces algunas cosas que tenemos que ver. Un importante hijo de Canaán es Sidón. ¿Cuántos sabemos dónde está Sidón? ¿Verdad que sí? Al norte de Jerusalén, ahí está Sidón. Incluso son autores de algún tipo de mausoleos así muy impactantes y decimos, son sidonios. Ahí los sidonios son hijos de Canaán y estos sidonios son importantes. Incluso en el Nuevo Testamento dice que Pablo fue a Sidón, predicó en Sidón, o sea, era importante esto y no era un lugar de iglesia muy fuerte, pero lo histórico ahí se casa con la Biblia. Recuerda que la Biblia no está en contra de la historia. La Biblia es la historia por excelencia. Y la parte histórica de Sidón, entonces aprendemos, pues es importante. Incluso el día de hoy, ¿no? Sigue existiendo ahí la ciudad y todo esto, pero viene desde la Biblia. Miles de años atrás ya estaban ahí. Y luego tenemos ahí de los hijos de Canaán, que tuvo todos estos que acaban en eo. Decimos, pues está medio difícil, ¿no? Jebuseo, amorreo, jerjeseo, heveo, araseo, sineo, arraneo, sarameo y amateo. Posiblemente en su idioma es importante, termina como hombre, ¿no? O alguien importante delante de Dios, pero todos estos camitas estaban allí en algunos lugares importantes, que incluso siguen existiendo el día de hoy. Hoy decimos, bueno, ¿cómo se llaman los filisteos? ¿Quiénes son los filisteos actualmente? Uno por uno, hermanos. Palestinos. Los palestinos son los filisteos. Los filisteos tienen origen en Grecia. Los filisteos llegaron de Grecia a la parte que hoy es Jerusalén y la poblaron. Y están ahí fundando todas estas naciones, Jerjeseo y Jebuseo y todo esto, estaban como pobladores, aunque originalmente no nacieron allí. Por eso decimos, los judíos tampoco nacieron ahí, pero Dios les dio el territorio.
Si Dios les dio el territorio, pues es de los judíos, aunque Él lo comparte, ¿no? Y tenemos guerra por eso, porque si es de judíos o si es de palestinos y todo esto, pero todos ellos pues no tenían nada que ver con los judíos, eran sus enemigos, aunque originalmente eran muy cercanos, como casi familia, pero tenemos ahí, hasta dónde estuvieron, Gerar, Gaza, Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Lasa. Esto lo sacamos de Génesis 10, 19. De veras lo sacamos literal. Fuimos a la Biblia, sacamos todos los nombres. ¿Quiénes están aquí que son importantes? Ya decíamos de los sidonios, ¿no? Tiro y Sidón, un lugar muy artístico, que tienen incluso algunos lugares así de construcción que todavía existen en la arquitectura, ¿no? Luego Gerar, es importante Gerar. En Gerar estuvo Isaac. Cuando dice Isaac estuvo en Gerar, era un territorio cananeo. Y luego tenemos Gaza. Ahí en Gaza nada menos vienen los gigantes, ¿no? Algunos gigantes estaban ahí. Y recordemos, los gigantes no son la mezcla de mujeres y ángeles. Son un asunto genético, que así como hay gente muy bajita, hay gente muy alta, y no tenemos por qué pensar que tengan otro origen, son tan humanos como los demás. Nada más que por ser muy altos les temían. Decían él, me golpea y me alcanza. Nada más que algo importante, los gigantes son lentos, ¿sabía? La gente con gigantismo no se mueve fácil, tiene problemas muy fuertes de columna y otras cosas. Entonces, incluso tienen mala visión, casi todos. Entonces, cuando David mató a Goliat, pues no se le dificultó mucho porque Goliat no veía bien. Aunque se veía grandote, pues grandote, pero sin ver, pues como que no sirve mucho, ¿verdad? Ahora, algo interesante, ¿sabe que ya encontraron la cabeza de Goliat? Está ahí en Jerusalén. Hay una zona de arqueología, dicen es una cabeza muy grande, claro, está clasificada, ¿no? Dice, pero es interesante que en la parte de la frente se ve que hubo una piedra. Entonces, ¿comprueba o no comprueba? Porque la isla dice que le cortaron la cabeza a Goliat, incluso se la llevó David. Por eso David nos da luego miedo, ¿no? A los 17 años le cortó la cabeza y se la llevó cargando, ¿no? Algunos que no queremos ni cabeza de puerco cargar, imagínense, ¿no? Nos da mucho miedo y los dientes horribles. Lo hizo. Y ahora vemos que la arqueología comprueba lo que dice la isla, pero está en la arqueología. No inventamos esa arqueología. Es casi seguro que sea la cabeza de Goliat. Y por eso decimos con algún conocimiento, es posible. No aseguramos, pero hay una evidencia arqueológica. Es decir, como los arqueólogos lo usan en contra de la Biblia, nosotros lo usamos a favor de. Ahora luego dice Sodoma y Gomorra. ¿Por qué son importantes Sodoma y Gomorra? Yo sé que todos saben. ¿Alguien quiere decirnos Sodoma y Gomorra? Ciudades de pecado. En el tiempo de Lot, cuando Abraham le dijo a Lot, estamos llenos de ovejas, no cabemos, ya tus pastores se pelean con los míos, mejor nos dividimos. Lot, como todos los que son ventajosos, vio la ribera del Jordán. Y junto al río siempre hay producto, ¿no? Siempre hay alimentos. Dijo, yo me voy por aquí, y Abraham se fue a otra zona. Pero en esa ribera del Jordán, hasta la parte sur, está Sodoma y Gomorra, que dice la palabra que hubo tanta homosexualidad, que incluso el día de hoy algunos que son homosexuales le dicen sodomitas. ¿Por qué? Porque era como una inmoralidad tan grande, que incluso cuando llega Dios con dos ángeles, querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Entonces, esos son los de Sodoma y Gomorra. Entonces, están ahí en la palabra de Dios. No nada más con Abraham. Desde antes tenemos a estos dos, Génesis 10, 19. Sodoma y Gomorra, ciudades pues grandes, importantes, a las cuales incluso Abraham tuvo que pelear con ellas. Porque se acuerda que Abraham tuvo una guerra para rescatar a Lot. Entonces, Abraham peleó por Sodoma y Gomorra. Pero después el pecado siguió siendo tan grande que Dios los castigó. Dice que vino fuego del cielo. Algunos piensan que pudo ser un volcán en erupción, porque de dónde lleve fuego, puede ser, ¿no? Pero dice, llovió fuego del cielo y consumió Sodoma y Gomorra. Y otra vez, en la arqueología hay pruebas de que hay dos ciudades importantes que están sepultadas en cenizas. Entonces la palabra de Dios tiene, como que vemos ahí, la importancia de que lo histórico no tiene que estar en contra de lo bíblico, más bien pueden coincidir, aunque no siempre ni lo defendemos tampoco, ¿no? Entonces tenemos ahí Sodoma y Gomorra. Ahora, luego tenemos otro interesante, Jafet. Tenemos ahí, dice, de este se fundaron las costas, Génesis 10, del 1 al 5. O sea que los jafetitas estaban en todas las costas. Y es interesante, nuestra raíz bíblica más cercana son los jafetitas, porque en todas las costas hubo poblaciones, y de las costas pues venimos nosotros, ¿no? Aunque ahí en México, ¿cómo llegaron los hombres, no? Decimos, el origen del hombre americano, pues llegaron de Asia.
no nacimos aquí, ¿no? Pero se quedaron, fundaron tribus muy antiguas y ahora estamos aquí en América. Y cuando llegan los españoles, pues también traen la genética española, ¿no? Entonces tenemos esa mezcla con Jafet. Somos muy cercanos con ellos, ¿no? Pero tenemos varias cosas importantes. Tenemos ahí Gomer, que tuvo como hijos Askenaz, Rifat y Togarma. Magog, Ezequiel 38:2 y Apocalipsis 28. Aparece Magog también ahí. Madai, Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim, Tubal, Mesec y Tiras. Todos son hombres. Aunque acaban en A sus nombres, son hombres. ¿Qué aprendemos de esto? Gomer es importante, porque es una de las naciones, desde Abraham se mencionaban, son de Gomer. Entonces era un fundador de naciones, pero tenemos ahí que sus hijos fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Tuvo 3 hijos. Entonces de esos 3 hijos vienen fundación de algunas naciones, idiomas, dialectos incluso, ¿no? Y tenemos ahí una cuestión histórica. ¿Quién es Magog? ¿Alguien nos quiere recordar? Magog. ¿Qué hay con Magog? ¿No escuché? Ándele, hermana. Ya nos hizo el día, hermana, gracias. Exactamente. En la gran batalla de los judíos, en el tiempo del anticristo, se vuelve a mencionar a Gog y Magog. Aquí hay algo muy interesante, porque dice que también de Magog vienen muchos asiáticos, básicamente rusos y chinos. ¿Cuántos millones son, hermanos? Pues muchísimos. China, el continente más poblado del mundo, y tiene también razas, ¿no? Porque usted los ve iguales, pero no son iguales. Tienen varias razas ellos. Entonces los chinos y los rusos, que en parte tienen territorio europeo y en parte territorio asiático. Cuando fueron el país más grande del mundo, antes de su división era impactante, ¿no? Y siguen siendo impactantes. Si no, pregúntele a Putin, ¿no? Si no le da por invadir a otros, todavía. Entonces tenemos un poder económico, un poder político muy grande. De Magog vienen ellos. Y cuando dice la palabra de Dios, vienen de Gog y Magog, porque parece ser que el nombre del fundador líder era Gog y el territorio era Magog. Entonces dice, Gog y Magog no son 2, es uno. El líder y su país. Pero es fundador de tantísima gente, millones de personas, que otra vez en lo histórico vemos, actualmente nos impactan los chinos, ¿no? No sé si nos impacta en lo económico los chinos, porque ya hacen todo económico y de muy mala calidad, pero lo venden. Y hasta tenemos ahí productos en México, ¿no? Entonces son algo impactante. Y Rusia sigue siendo el país más armado del mundo. No de más tecnología, pero sí con más armamento, y es un peligro, ¿no? Entonces tenemos ahí una cuestión de amenazas de guerra y todo esto. Por eso no podemos asegurar de que ya venga la guerra, ¿no? Porque algunos hermanos luego decían, la tercera guerra mundial, pues no puede ser 3, porque fueron del siglo pasado. Ya estamos ahora en otro siglo, ¿no? Y ahora la política es otra, la división geográfica es otra, pero ¿puede haber guerras? Pues sí. ¿Y estos chinos y rusos pueden estar? Claro que sí. Pero no sabemos qué pueda pasar con esto y tenemos que preocuparnos de eso. Pero otro personaje importante es Madai. Magog es hermano de Madai. Y luego viene Javán, de quien viene Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Todos estos eran guerreros poderosos, asiáticos. No sé incluso cuántos hemos oído, ¿no? De los asiáticos que invadieron Europa. Porque les llamaban bárbaros, ¿se acuerdan? Decían bárbaros porque no eran europeos. No más que Europa es tan chiquitito que se les hacen bárbaros todos, ¿no? Entonces los bárbaros son muchos asiáticos y tenemos ahí pues invasiones, peleas, cosas históricas, cosas inventadas, pero son personajes importantes. Luego también tenemos Tubal y Mesec, cuando dice Gog y Magog, príncipe de Mesec y Tubal. O sea, el fundador fue Magog, pero de sus nietos hay 2, Tubal y Mesec, que siguen siendo guerreros importantes. Por eso dice, príncipe de Mesec y Tubal. Por eso es muy importante que leamos la Biblia con detalle, porque a veces como que le pasa rápido, ¿no? No sé a cuántos no les gusta leer de nombres, les aburre, me aburro mucho. Es que aquí están los nombres. Y como están en la Biblia, de ahí sacamos todo lo histórico, ¿no? Tiras no es tan importante, pero sí es parte de los asiáticos y tenemos ahí entonces lecciones importantes de las 3 tribus. De Sem, Cam y Jafet tenemos lecciones. La única gran lección es que de los semitas Dios formó la nación judía, porque se acuerda que para nosotros ya están allí, pero Dios no los tomó, nada más llamó a Abraham.
de Ur de los Caldeos y le dijo, quiero que dejes a tu tierra y haré de ti una nación grande y poderosa. Los judíos no existían. De hecho, son tan asiáticos, vienen de Irak, ¿no? Nada menos que de Abraham. Entonces tenemos ahí que los asiáticos, de ellos viene la salvación, porque vino Jesús. No porque sean judíos importantes, no se haga judío tampoco, porque hay una tendencia evangélica a lo judío. Saludan como judíos, ¿no? Tienen su kippah acá los pastores, ponen ahí la estrella de David, que además la estrella de David no es el David de la Biblia. Es un David que tiene algunos cientos de años, pero no es el que está en la Biblia. Pero como dicen, la estrella de David, piensan que es David el histórico, ¿no? Incluso hasta luego lo traemos en adornitos, ¿no? Mi estrella de David, 6 picos. Pues está bonita, pero no es de aquel David. Y tampoco tenemos que pensar que tenga algún significado, pero sí viene de ahí la salvación. Vino de los judíos, porque de los judíos Dios levantó a Jesús el Salvador. Y algo importante, el Salvador es para todas las naciones. Por eso aquí nunca decimos shalom. Hermano, shalom. ¿Cómo que shalom? Un salón es lo que nos hace falta, ¿no? Pero shalom no, porque está muy judaizado. O sea, hay gente que hace cosas que parecen espirituales, no lo son, no son valiosas y más bien nos desvían de las cosas de Dios. Vamos a cantar en hebreo. A los judaizantes les encantan las palabras en hebreo. Hermano, la palabra hebrea de hoy, pues no nos interesa, ¿no? ¿Cuántos tienen la palabra Yeshua, no? Dicen, así se decía Jesús. Para empezar, ni sabemos cómo se decía, porque son cientos de años de distancia, ¿no? Pero cómo se escribe, qué significa es lo importante. Pero dicen, es que es en hebreo. No siempre. Y tampoco nos importa, ni queremos estar. Y quizás como Pablo dijo, no se peleen por nombres ni por genealogías. Prediquen el Evangelio. Entonces hay que predicar el Evangelio. Si no somos judaizantes, discúlpenos y nunca queremos serlo. Otro tema importante es el diluvio. ¿Qué tenemos de él? Página 15, uno de los hechos más sobresalientes que Dios realizó en la historia del juicio a través de un diluvio. La maldad de los hombres motivó este juicio del Señor. Génesis 6, del 1 al 3. Jehová anunció a Noé su determinación de enjuiciar el mundo de manera universal. Noé invirtió 120 años de su vida para construir el arca. Sus 3 hijos le ayudaron en la construcción y entraron con él en el arca. Noé era un creyente capaz de invertir muchos años de arduo trabajo y mucho dinero para realizar este proyecto de Dios en sus manos. Hay 3 características que llevaron a este hombre a ser uno de los grandes testimonios en la Biblia: obediencia, constancia y paciencia. Génesis 6.2. El arca tuvo detalles de diseño únicos. Sería de madera gofer. 6.14. No debía ser calafateada. Esto es sellar o cerrar. Tendría aposentos. Debía construirse de 3 pisos. Sus medidas: longitud 300 codos, algo así como 135 metros. La anchura 50 codos, 22.5 metros. Y la altura 30 codos, 13.5 metros. Se estima que en ellas se invirtieron 45,000 animales, según Génesis 7.1. El trabajo de Noé también consistió en almacenar alimentos para humanos y animales, así como construir estructuras de drenaje y cuidar todas las estructuras a bordo. ¿Sucedió, hermanos, esto? ¿Hubo un diluvio o es una invención? ¿Por qué será que en todo el mundo hay restos fósiles de animales donde no tenían que estar? Porque decimos, bueno, si aquí estaba el mar fulano, ¿por qué hay un animal marino enorme y no había mar? Y a veces donde hay mar no han encontrado, ¿no? Por esta invasión, esta inundación tan grande que sí fue universal. Porque algunos luego dicen, es que nada más fue allá en Jerusalén. Para empezar, no fue en Jerusalén, fue en la parte asiática, donde se habla de Noé. Pero el diluvio fue en todo el mundo. Y esto nos da un detalle con la arqueología. Por eso hay algunas líneas arqueológicas que dicen, bueno, estos son de tales años, fósiles de tales años, porque están ahí como muy marcadas las capas. No sé si incluso usted se ha fijado que en lugares donde no hay mar, se ve que hubo oleaje. Se ve así residuo como de las tablas que marcan, porque ahí hubo oleaje, gracias a este gran diluvio del poder de Dios. Varias lecciones que tenemos ahí. Fue por la maldad de los hombres que Dios envió este diluvio. Porque ya Dios había creado en Adán y Eva la bendición, las familias, las naciones que ya estaban ahí. Pero dice que fueron tan rebeldes que igual que Nimrod se opusieron a Dios. Porque Dios dijo, llenen la tierra, desde Adán, llenen la tierra y sojuzguenla. O sea, estén en todo el mundo. Pero como somos tan rebeldes, todos dijeron no, nos quedamos en una ciudad. Luego incluso dice, no sea que seamos dispersados. O sea, no querían perder su cultura y su idioma y se quedaron en un lugar. Pero esto estaba opuesto al plan de Dios, porque Dios quería naciones en todo el mundo. Tenemos actualmente unas 200 naciones en el mundo, ¿no? Grupos étnicos.
Es una cosa impactante. 200 países y más de 20,000 grupos étnicos. O sea, es muy grande lo que está en la humanidad hoy. Pero originalmente sí era un idioma, que es importante. No era hebreo tampoco. Porque quiere decir, es que era el hebreo, no, era más anterior. No sabemos qué idioma era, pero era muy antiguo. Sin embargo, cuando ellos estaban en contra de Dios, Dios con un toque puso los idiomas. Y ya con los idiomas no se identificaban y entonces dice que se dispersaron. Incluso tenemos ahí exactamente en Babilonia los famosos sigurat, ¿se acuerdan? Que son así como pirámides muy grandes de varios pisos que se ve que querían llegar muy alto. Todavía hay arqueología de esto. Pues hay uno de esos sigurats o una torre que se hizo para desafiar a Dios estaba ahí. Ahora, la idea de llegar a un lugar alto era desafiar a Dios. Porque siempre pensamos a Dios de manera alta, ¿no? Decimos, Dios está arriba, pues mi arriba es el abajo de los chinos, ¿no? Por ejemplo. Entonces no sé qué pueda pasar, que decimos, bueno, ¿cuál es el arriba y cuál es el abajo en la tierra, si es redonda? Aparte de esto, no siempre donde yo pienso que está Dios está. Entonces tenemos que ver ahí que hubo una gran rebeldía, pero Dios escogió a Noé. Y Noé tenía características, obediencia, constancia y paciencia. ¿A cuántos nos falta obediencia, constancia y paciencia? Si tenemos esas tres cualidades, podemos hacer muchas cosas. Pero tardó 120 años en construir el arca. Porque algunos piensan, bueno, hizo un arca, pues qué bonito, ¿no? Ahorita pensamos en los grandes buques, ¿no? Que son turísticos y todo esto tan impactantes. Pero en ese momento, miles de años atrás, con poca tecnología y además tantos años invirtiendo para trabajar en el arca. No tenemos idea cuánto costó el arca. Pero cuando hablan de los grandes buques modernos que cuestan millones de dólares, pues ¿cuánto invirtió Noé? Algo parecido. O sea, que usted piensa que ha invertido en el reino de Dios, nos quedamos cortos. Noé invirtió más. 120 años predicando. Y algo importante, si eran años. Porque la gente luego dice, bueno, es que los años se contaban en menos, eran así como de 3 meses cada año. No. Si eran años, Matusalén, 969 años, ¿no? O sea, muy longevo. Y algunos, ¿no? Abraham y otros más. Pero en este caso, Noé vivió muchos años. Pero esos 120 que invirtió trabajando para Dios. Noé nos enseña a trabajar con tiempo. Porque algunos luego dicen, yo quiero trabajar para Dios. Y a la primera de cambio ya no quieren trabajar. O sea, ya me cansé y es que está muy pesado. Sí, nos cansamos y es pesado, pero Dios nos ayuda, ¿no? Ahora, ¿por qué madera de gofer sigue siendo una madera muy dura? Y esta madera se trabajó. No le hizo Noé, pagó quienes lo hicieran. Algunos que no sabemos de carpintería, imagínense nada más, ¿no? Pues Noé trabajó, pero también pagó quienes sabían hacerlo, ¿no? ¿Y cuánto costó aquello? Y ya tenemos ahí, incluso tenía que tener 3 aposentos, o sea, de 3 líneas este buque gigante, y era de mucha bendición para el propósito que Dios tenía. Pero ahí tenemos entonces la medida, ¿no? Luego dicen, ¿cuál es la medida del arca? Aquí está, ya lo sabemos, Génesis 6:14. Ahora, se estima que cupieron 45,000 animales. Eso es importantísimo porque hay muchos más animales en la tierra. Pero vemos entonces cómo Dios en esa arca guardó a las primeras razas de cada especie. Porque hoy tenemos incluso muchas variedades, ¿no? Más de 200 razas de perros. ¿A usted qué perro le gusta, hermano? ¿Un perro barato, un perro caro? ¿Un perro caliente? Para comer. 200. Pero vienen del lobo, dicen, ¿no? También no sabemos si es exacto o no, pero es el canis lupus, ¿no? Que es el lobo, y luego el canis familiaris, el perro. Pero del perro hay 200 variedades. Y luego aparte del lobo vienen el chacal y vienen otros pues, cánidos, ¿no? Perros así muy grandes. Las hienas también vienen de ahí, ¿no? O sea, es una diversidad genética. Las aves mismas también se siguen multiplicando con variedades ahí. Es interesante esto. Porque algunos dicen, bueno, esto es como una microevolución. Yo no quiero usar la palabra evolución, pero sí la variación en razas, ¿no? Porque los animales tienen una cantidad de razas impactante. Y esas razas están ahí, pero originalmente en esta arca cupieron 45,000. Otro factor a favor es que muchos animales son marinos. Hay miles de animales marinos pues que no requirieron arca para salvarse, ¿no? Entonces ahí están y siguen también siendo testimonio de la creatividad de Dios. Entonces tenemos ahí esta situación. Incluso algunos a lo mejor viajaron de polizones, ¿no? ¿Cuántos se suben hasta la parte de alta? Nadie les invitó, pero ahí están. Bueno, por la gracia de Dios, estos animales estuvieron ahí. Pero hubo que hacer aposentos para comida, para drenaje y otras cosas, almacenaje de alimentos. No sé cuántos que somos desorganizados no lo hubiéramos hecho. No acomodamos ni la ropa en el closet, ¿no? Imagínense. Pero 45,000 animales, con toda la limpieza, la higiene, los alimentos y todo, requiere un gran trabajo. Entonces Noé es un ejemplo de
trabajo, también de generosidad, porque le costó mucho. Luego decimos, ay, me ha costado, pues sí me ha costado, pero no me comparo con Noé. ¿Qué otros detalles hay? Punto 7. Llovió durante 40 días. Noé y su familia y los animales estuvieron en el arca cerca de un año. El peso exegético del evento indica que fue universal. De ello hay testimonio en todo el mundo, hay evidencias geológicas e históricas en diversas culturas. Es posible que este cataclismo haya dado lugar a la extinción de los dinosaurios. Que Noé se alcoholizara nos da un gran ejemplo de las graves consecuencias que puede dar descuidar nuestra vida en la consagración al Señor. Génesis 9, del 18 al 28. Lecciones en la vida de Noé. El Altísimo es fiel con quienes le obedecen. Los grandes problemas y desafíos podemos experimentar el amoroso cuidado de Dios. La obediencia es siempre un proyecto a largo plazo. El ministerio de Noé fue la predicación y la construcción del arca. El contexto histórico de Noé, están ahí pasajes. Tenemos en Génesis, en Crónicas, en Ezequiel, Mateo, en Hebreos y en Primera de Pedro. Habla de Noé, o sea, es un personaje importante. Esto también tiene que ver algo con nosotros en cuanto a por qué surgió el diluvio. Porque dice que se rompieron las fuentes de la tierra. O sea, el mar fue suelto por Dios. Pero también llovió 40 días. Ahora que nos llueve un rato y ya nos inundamos y no llegamos a la casa en la noche, imagínense, 40 días lloviendo. O sea, fue una barbaridad de agua. Incluso, pues, este diluvio provocó que se extinguiera la raza humana, ¿no? Por eso igual hay algunos arqueólogos que encuentran cadáveres de personas en lugares muy distantes. Tenemos que ver el estudio de qué huesos hay, si están conectados. No hay tanto como un ADN todavía, pero sí ver, esto sucedió. Y otra cosa importante también, es muy posible que aquí se extinguieran los dinosaurios. No sé a cuántos les gusta Jurassic Park, que ya va a las 7, ¿cuál va? Se extinguieron por el diluvio. Muy posiblemente, no exactamente porque aquí en Yucatán cayó un meteorito que está en el océano, no, eso puede ser que sí, puede ser que no, pero un diluvio acabó con todos ellos. Entonces ahí estaba en la situación de estos animales. No hay mucho contexto de que haya contacto con ellos, pero cuando dice en Génesis Dios creó las grandes bestias, es muy genérico. O sea, una bestia grande que es, o el famoso Leviatán, ¿no?, que aparece ahí, incluso en Job, hablan de un cocodrilo o de un hipopótamo, porque la palabra es behemoth, pero dice el Leviatán también, o sea, animales muy grandes, ¿no?, que incluso sigue habiendo animales grandes en el mar todavía. Están encontrando animales grandísimos, ¿no?, o algunas, cadáveres por ahí que se encuentran en algún lugar. Entonces Dios creó todo esto y con el diluvio se acabaron las especies. Se acababan las razas humanas en ese momento, pero también las especies que Dios quería que en la tierra se fueran desplazando. Porque dice que hubo una pareja de cada raza de animales y 7 parejas de los animales limpios. O sea, las ovejas y las vacas eran 7. Incluso los chivos, ¿no?, que son animales limpios. Los demás, una pareja de cada especie. Y después vienen estas variantes que tenemos incluso en la genética, ¿no? No sé si usted sabe que, por ejemplo, los felinos tienen la misma genética. Tanto que pueden reproducirse un león con un tigre, ¿no? O algo así. No es algo agradable, pero sucede. O la famosa mula mexicana, ¿no? Tenemos ahí un caballo y un burro y tienen un hijo. Aunque luego los hijos no tienen hijos, ya tienen esa esterilidad. Son frenos que Dios puso, pero es una cuestión de la prueba de Dios que Él creó las especies. Él es el autor de las especies y la Biblia tiene histórico, ¿no? También decimos ahí, no somos gente que cree cosas así a lo loco. Ahí están y tenemos cosas que aprender. Algo importante de Noé, hermanos, la embriaguez. No sé a cuántos nos parece lo grave que es el alcohol, porque sigue creando mucho daño en muchos hogares, en muchos lugares. Pues cuando Noé se embriagó, se acuerda que se quedó desnudo y llegó Cam y lo vio desnudo. Es interesante porque no dice que tuvo relaciones sexuales con su papá, lo vio desnudo. Y para los judíos, que siempre se cubrían mucho el cuerpo, era como un pecado ver a su papá desnudo. ¿Qué tenía que haber hecho Cam? Pues lo que hicieron Sem y Jafet, de espaldas cubría a su papá. Pero el Jafet se quedó viendo y le habló a sus hermanos, dijo, miren, mi papá está desnudo, viene alcoholizado. Tenga cuidado con el alcohol. No es nada bueno, jamás. Aunque algunas personas defiendan que el alcohol está en la Biblia y todo eso, está mal. Entonces aprendemos algo importante. Un gran siervo, Noé, cayó porque estuvo con el alcoholismo. Tengamos cuidado con eso. Tenemos el tercer tema, que es Babel. ¿Qué pasa con Babel? El pecado de los hombres fue el deseo de dominar el mundo y tener el destino aparte de Dios mediante una unidad organizacional, la búsqueda de poder y obtener grandes logros.
Las ruinas de antiguos templos encontrados en Babilonia, llamados Sigurat, son testimonio de la veracidad del relato bíblico. Hay evidencia de que en ellos se adoraba a los astros y se practicaban muchas formas de idolatría, astrología. La astrología que tenemos el día de hoy, por eso no nos gusta el horóscopo, ¿no? ¿De qué horóscopo eres? De ninguno. Soy de Cristo nada más, ni tiene que leer nada. Y si se fijan, dicen puras tonterías. Hoy tendrás un encuentro importante. Sí, tuve un encuentro como con 30 personas, ¿no? Seguramente. Hoy vas a tener unas emociones fuertes, casi siempre. Entonces, es como muy mentiroso el enfoque, ¿no? Pero hay mucha gente a la que le encanta. Incluso no salen de su casa, sino leen su horóscopo. Incluso hoy hay brujos que hacen la carta astral y que estaba aquí Saturno, que acá estaba la Luna, y por eso tienes tales cosas, no. O que el escorpión es bien agresivo, no, tampoco. En todas las personas donde nacemos, la agresión tiene que ver con otras cosas genéticas, familiares e históricas, pero no tiene que ver con eso. ¿Qué aprendemos de Babel? Que Dios tiene el señorío en todas las cosas. Dice, toda la tierra era de un solo idioma y se entendían muy bien y dijeron, hagámonos un nombre. ¿Cuál es el problema? De que la gente se quiere hacer un nombre aparte de Dios. Se llama idolatría. O sea, cuando la gente toma el lugar de Dios, imagínense en el tiempo de Jesús y en el tiempo que tenemos en la actualidad, que hay hombres que se sienten dioses. ¿Usted conoce alguna religión donde piensan que el fundador es un dios? Claro que sí, hay varias, ¿eh? Pues no es un dios, es un hombre. Puede ser que tenga virtudes y defectos, es un hombre y nada más requiere salvación, pero muchas personas adoran al hombre, o porque es un artista, o porque es muy guapo, o muy bonita, o por alguna cosa, le adora a la persona. Y esa adoración corrompe. El único que se puede adorar sin que se corrompa es Dios. Le adoramos y Él es perfecto, pero a los hombres les encanta la adoración. Dicen, me aclamaron, me reconocieron, ahora sí me valoran. Hermano, eso es idolatría. El único que merece siempre la gloria es Dios. Nosotros nos da cualidades, talentos, virtudes y defectos y hay que usarlo, pero no podemos pedir la gloria, porque esa es la gran rebeldía de la gran civilización que están ahí en Babilonia, era eso. Hagámonos el nombre y no dejemos que Dios nos disperse. Otra cosa importante, ¿cómo Dios nos dispersa? Con su soberanía. Hace cosas que nos hace sentir bien y hace cosas que nos hace sentir mal. Pero cuando hace algo que nos hace sentir bien, tiene un propósito, posiblemente de bendición, de fortaleza. Y cuando algo nos hace sentir mal, pues en el padecimiento, en la aflicción y hasta en la muerte aprendemos, porque somos perfeccionados con el dolor, ¿no? Decimos, esta aflicción me está haciendo más fuerte, porque ya casi ni oraba. Y desde que me enfermé, pues ya oro, porque ni siquiera tengo ganas de ir a trabajar o una cirugía o una cosa así, pues tengo que estar en mi casa. ¿Qué hago? Busco más de Dios. Incluso la vejez, ¿no? Cuando algunos ya decimos, ya no estoy como estaba joven, ¿qué hago? Dependo más de Dios. Valoro más las cosas importantes de la vida, dejo que Dios me forme. Entonces Dios nos puede desplazar los propósitos. Incluso nuestras intenciones a veces están erróneas, ¿no? Decimos, me quiero divertir mucho este año. Ahora sí voy a viajar. Este año voy a hacer lo que... Ojalá pueda. Pero por eso decimos, como dice el Nuevo Testamento, si Dios lo permite, voy a hacer. Si Dios quiere, voy a viajar. Si Dios quiere, voy a estar. Y si no quiere, está perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, ese es el error de Babel. Desplazar a Dios y pensar que somos dioses nosotros, y eso es idolatría, o estamos desplazando la voluntad de Dios. Por eso siempre decimos, en la voluntad de Dios, siempre voy a estar bien. Pues terminamos la hora 3, hermanos, de nuestro tema Pentateuco. Agradecemos a todos por su atención y que Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias.